Así tata cholongiaso un rato Dios Padre Santo shimita parlash. Cai Primera de Corintios, cai libro mecan quisgado por el mismo apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, como misionero. Pablo escribe esta carta especialmente a los cristianos de Corinto. Ahora, Pablo, ¿por qué utiliza esta palabra atletismo o juego olímpico? Dice que allá en la provincia de Corinto había estadios donde se organizaban muchos tipos de deporte. Y muchos conciudadanos de aquella ciudad practicaban diferentes tipos de Juegos Olímpicos. Entonces, por ende, Pablo escribe esta carta a los cristianos de Corinto con el propósito de hacerles entender de que aquello es tiempo, todos los que conformaban un deporte siempre tenía en su mente ganar, adquirir un premio. Ahora Pablo dice que el premio que ellos adquirían, eso era momentáneo, eso era algo temporal. Ahora Pablo dice que nosotros también estamos en una carrera. Estamos corriendo, pero nosotros no para adquirir un premio momentáneo, un premio corruptible o algo que se termina o se pierde, se destruye rápidamente o por un tiempo, sino más bien Pablo dice que nosotros estamos corriendo para adquirir un premio, un galardón que es incorruptible, que nadie se puede destruir, que nadie se puede quitar. Entonces, por ende, apóstol Pablo dice, por lo cual mis hermanos, dice, y dice Pablo, dice, yo muy personalmente, y por lo cual yo me esfuerzo por lograr, por adquirir ese premio que está esperando. Y por eso Pablo dice, siempre yo estoy luchando con un propósito, y ese propósito es llegar hacia la meta y adquirir ese premio. Ahora, el apóstol Pablo mismo explica, dice, ahora, yo sé que en el transcurso del juego, y a los que juegan o los que hacen deporte saben, ¿no es cierto?, nada es fácil para ganar. Tampoco es imposible. Alguien dijo, todo depende la capacidad del jugador. Pues no. Entonces, en la cancha hay mucha dificultad, ¿no? Entonces, Pablo dice, ahora, como en la carrera cristiana o en cualquier deporte, siempre hay obstáculos, siempre hay estorbos. Y entonces Pablo dice, solamente hago una cosa muy importante. Pablo dice, ¿qué cosa hace? Pablo dice que con mucha disciplina, que dice, trato de dominar a mí mismo. Pablo dice, con mucha disciplina, trato de esforzarme. Porque todo está en mí mismo. Si todo lo que yo quiero lograr, todo lo que yo quiero alcanzar, entonces yo mismo necesito disciplinarme o tener un auto de dominio, y de esa manera para poder adquirir. Ahora, dentro de eso Pablo dice, sobre todo mi gran responsabilidad es anunciar el mensaje del Evangelio. Ahora Pablo dice, ay de mí, si en caso contrario, si yo no hablo de Cristo, entonces de nada me sirve, al final seré descalificado. Qué bonitas palabras. Entonces, con ancaituta rato que quien conama parla shanine, con ancaichiche pachtema mecan la carrera cristiana. Quiero hablar 3 puntos muy importantes, rápidamente. Número 1,
Requisitos para la carrera. Hermanos, nosotros, usted, cada uno de nosotros estamos en una carrera. Estamos corriendo. Usted está corriendo. Usted está en un campo olímpico. Estás en una cancha. Usted es atleta de Cristo. Y como somos atletas de Cristo, necesitamos cumplir ciertos requisitos para poder adquirir esa corona o ese galardón que nos espera allá en el reino de los celestiales. Entonces, número 1, necesitamos depender del poder de Dios. Depender del poder de Dios. Hermanos, con nuestro esfuerzo humano, con nuestras capacidades, con nuestra inteligencia, no vamos a poder lograr. Queridos hermanos, necesitamos en nuestra vida cotidiana depender de la soberanía de Dios, depender del poder de Dios, depender de la autoridad de Dios, depender de la guía de Dios. Y cuando un atleta cristiano siempre está bajo el poder de Dios, bajo la dependencia de Omnipotente, y siempre en su vida cotidiana tendrás éxito, siempre en su vida cotidiana serás un hombre, una mujer triunfador con la bendición de Dios, y por lo cual necesitamos depender de Dios. Usted está en la carrera, pero aprendamos a depender de Dios. Pablo dijo, todo lo puedo con Cristo. Y hermano y hermana, todo lo puedes lograr con la bendición de Dios, con la ayuda de Dios. Y entonces por eso necesitamos depender. Número 2, practicar el ejercicio espiritual. Ningún jugador, ningún atleta, ningún, a lo mejor el que corre o el que juega, ningún deportista, a lo mejor esa persona está descuidado, a lo mejor al momento del deporte empieza a hacer sus ejercicios. No, más bien, este deportista, ¿qué hace? Continuamente haciendo su deporte, continuamente controlando su peso, continuamente alimentándose, así sucesivamente, algo que es corporal, algo que es terrenal. Y queridos hermanos, la Biblia dice y la Biblia nos demanda que nosotros como atletas de Cristo necesitamos en nuestra vida cotidiana practicar el ejercicio espiritual. El ejercicio espiritual es orar constantemente, leer la Biblia constantemente, estar activo en las cosas de Dios, aunque venga prueba, aunque venga lucha, aunque venga cuantas cosas, siempre constantemente perseverar en el camino del Señor, siempre perseverar en la casa de Dios y en la palabra, en el ayuno, en cuantas cosas que Dios manda. Entonces, cuando usted perseveras, usted siempre serás preparado y serás un hombre, una mujer apto para poder competir. Nuestra competencia, hermanos, no es contra carne, no es contra sangre. Nuestra competencia en el mundo, nosotros tenemos 3 grandes opositores, y entonces nuestra competencia es contra el enemigo, contra Satanás, contra los deseos y la naturaleza vieja. Eso es nuestra competencia que día a día cada cristiano enfrentamos. Y por eso, mis amados hermanos, es muy importante. Usted necesita continuamente practicar el ejercicio espiritual. Ejercicio espiritual. Ejercicio espiritual. Dios esta mañana, Biblia rezana, iglesia pecana, problema, jaque, Himalaya, situación pecas papes, Dios está servina. Nacho. Entonces, ese es el ejercicio espiritual. Luego, correr hasta llegar a la meta. Pablo dice, no lucho por luchar. Pablo dice, estoy luchando con un propósito. Ahora, queridos hermanos, nosotros como atletas del Señor tenemos que tener una meta. No sé, querido hermano, cuál es su meta. ¿Cuál es su propósito? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Hacia dónde
tienes fijado su meta. Pero la Biblia dice, y el apóstol Pablo nos enseña que debemos correr con un propósito. Y ese propósito es llegar a la meta. Y ese propósito es cuando Cristo venga, cuando Cristo nos tome de este mundo, cuando Cristo arrebate a la iglesia, que seamos arrebatados y presentemos en el tribunal de Cristo, que nos dé a cada uno de nosotros el galardón, donde Cristo dirá a muchas personas: bienaventurado hijo mío, aunque había problemas, aunque había lucha, aunque había necesidad, aunque estabas enfermo, sea lo que sea, nunca me dejaste, nunca me abandonaste, nunca me apartaste. Aquí lo tengo, la corona de vida, corona de incorruptible, corona que está preparado. Hacia allá nosotros nos vamos, queridos hermanos. Sinaspaka rico kikona panikona, sinaspaka chaitame Dios pa santo shimigiachachín. Shuktiyo picaningme abstenerse de todo malos hábitos. Kikingona yachangich puksakona yachangich. Kay puksakona ka mikonita tapis imapskachung mikon kona chacho. Manana cho. Paikona pa salud alsi kangapa, paikona pa cuerpo suavito kangapa. Paikona fuerte takas pangapaka. Paikona ka siempre continuamente y mata sus rancona. Paikona que chequeos médicos. Paikona ka alimentos adecuados. Paikona ka a lo mejor hermana de pronto mai piño canchixina. Paikona que de pronto papita con pollo y más salchipapa y algo grasoso, algo que pueda hacer daño. Ellos no pueden comer, ¿no es cierto? Ellos a lo mejor como jugadores, como atletas, ellos tienen un lugar donde ellos puedan alimentarse. Entonces ellos como jugadores siempre ellos están cuidando de todos los malos hábitos que puedan contagiar, puedan causar daño. Y la Biblia dice, hermanos, que debemos abstenerse de todo lo malo, de todo el pecado que trae consecuencias, que trae sufrimiento. Entonces, eso dice la Biblia. Entonces, número 1, hemos visto 4 puntos muy importantes. Querido hermano, primero, aprendamos a depender de Dios. Segundo, nunca dejes practicar ejercicio espiritual en su vida cotidiana. Número 3, corre, apúrate, pero corre con un propósito. Corre hacia la meta. Número 4, abstener de todos los malos hábitos que puede causar en nuestra vida espiritual. Número 2, ¿cómo debemos correr la carrera cristiana? ¿Cómo debemos correr? Yo creo que ningún jugador, ningún deportista, a lo mejor la pelota patea por patear. Me imagino que es así, ¿no es cierto? Siempre tiene una meta, llegar, ¿no es cierto? Entonces, la Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le espera soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentada a la diestra del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Entonces, en el libro de Hebreos, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos un gran testigo.
¿Quién en esta vida, Él mismo, dejó ejemplo, dejó huellas? ¿Quién mismo en este mundo luchó? Se llama Jesucristo. Él es nuestro gran ejemplo. Él, cuando estaba en este mundo, fue rechazado, fue criticado, fue crucificado. Él llevó pecado, Él murió por nuestros pecados. Y así sucesivamente. Cuando Él estaba en la cruz, dijo, consumado es. En otras palabras, dijo, he acabado. Hoy por hoy, Él está sentado a la diestra de su Padre. Y nosotros como iglesia, los que quedamos en este mundo y los que estamos viviendo en este mundo, la Biblia dice que nosotros a nuestro alrededor tenemos un gran testigo que se llama nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la Biblia dice, ¿cómo debemos correr la carrera cristiana? La pregunta. Y la respuesta es, puesto los ojos en Cristo Jesús. ¿En quién hay que fijar la mirada? En Cristo Jesús. Él es justo, Él es perfecto, Él es fiel. Él es un Dios que nos ama, un Dios que nos perdona, un Dios que nos compadece. Queridos hermanos, querida hermana, no fije a lo mejor en sí mismo. No fijemos a lo mejor en otra hermana, en el pastor o en los diáconos. Hermana, su mirada, mi mirada debe ser en Cristo Jesús. Seguir los pasos del mismo nuestro Señor Jesucristo. Mientras vivir en este mundo tendremos calamidades, tendremos sufrimiento, tendremos enfermedades, tendremos desprecio, tendremos cuantas cosas, pero hermano, usted tiene que fijar en quién, en Cristo Jesús, porque Él es nuestro ejemplo y Él es nuestro modelo. Y por eso, queridos hermanos, necesitamos nosotros fijarse en quién, en Cristo Jesús. A veces cuando vienen problemas, cuando hay necesidades, ahorita en el mundo que está pasando tantas cosas, la distorsión, la vacuna, el asesinato, cada día vemos peores cosas. A veces en fijar en Cristo, a veces nuestra mirada, a veces nuestra atención está en las cosas terrenales. Nacho, no conche hasta un Dios pioita choraspa. Dios ta mañana parrande, Dios pe hapirina parrande, Dios mancochoyana parrandika, wakin pequeño conch que mato conch. Tu coi kai mundo pe imato cucos caconapi yo yaita churaspa, wakin pequeño conch que sustarinchi. Y Dios pak santo shimigi achachikon y matanispa, pipiñawita chorachang me, Cristo Jesús pe. Ya que oras pe pipiñawita choranagangi, Cristo pe. Cos que isa oras pe pipiñawita choranagangi, Cristo pe. Ungos kakangi pipiña witsaranakangi Cristo pe. Canta gente kuna rima huchaching manakazo de pronto wakin picao aún misma familia que quien tamana valiche pipi Cristo witsaranakangi Cristo pe. Porque Cristo kai aspa picagaspaka ni matajurasca. Pai mismo ya que ta aparca. Pai mismo mana agita jurasuna e matame jurasca. Rimasca, zaquichisca, piñasca, macasca, manavalicisca. Y Dios Pac Santo shimita rico pica. Y Dios Pac Santo shimike yachachico nispa. Ñucanchich paita caticuna. Ñucanchich paita servicuna. Chay misma vida. Chay mismo causa ita. Wakin pica kuski isangami. Problema tiangami. Familia pisaki kuna ricoringami. Necesidad ricoringami. Negocio manavalangacho. Wakin pica zaquichi gente kuna zaquichisa ningami. Pero chasnakak pipes. Chay momento konapi. Kuyas koke kona. Kuyas kapanikuna. Y tú que radio yakokuna. Ñucanchich kapipi tiñawita choranakascanchich. Cristo Jesús pe. Zakizakak pipes. Pai mi kama kosikuita kunga. Wakakok pipes. Pai mi kanta ungzanga. Ungos kakak pipes. Pai mi kanta hambinga.
Que a lo mejor imas aquí con mana misa y tococos pepes. Pai mi canta misa chinga. Sinaspaca. Cuyas coquecona. Cuyas capanicona. Ministenchen mi imata. Cristo Jesús pi. Yahuita choraspa. Ñaupamo catina. Mana wasamon tigrana. Ñu concebida cristiana pica. Ya que con problema con acá. Manatich y zangacho. Can hasta un Dios ta servisa nekpe. Punjanta mi ya que con acá samonga. Es que me pecas y consigue, puesto los ojos en el galardón, o sea, en otras palabras, en el premio. Kayas papachapica, pimana aziningacha. Tú que cae pica hoquecona, pueblo del Señor. Puso hoquecona, coro picanta cona, caballero cona. Hermanos, en esta vida no tenemos riqueza. En esta vida a lo mejor no tienes recompensa. En esta vida, en lugar de haber una buena recompensa, a veces habrá desprecio, crítica, cuantas cosas. Pero la Biblia dice que debemos servir, debemos hacer como para el Señor, sabiendo que el trabajo que yo hago, sabiendo que el servicio que yo hago no es para el hombre. A lo mejor la gente no me recompensará, a lo mejor la gente al momento dirá: gracias hermano, usted se ha hecho buena cosa, usted se ha hecho trabajo. Muchas de las veces habrá, pero muchas de las veces no habrá. Pero la Biblia dice que nosotros debemos poner nuestros ojos ¿en dónde? En la corona que nos espera allá en el cielo para todos aquellos hombres, mujeres que sirven de todo corazón. Que Dios te sirve para que sirva ahí condicionalmente, incondicionalmente. Joaquín pica achka con servinate yo incondicionalmente. Si él hace, yo hago. Si él no hace, yo no hago. O que mis hermanos, mira que yo esto, hermanas, yo hago esto. ¿Sabes la Biblia que dice que nosotros debemos apuntar en el galardón que espera allá en el cielo? Entonces, esto nos hace entender cómo recompensa espera allá en el cielo. Mi responsabilidad es servir a Dios en todo momento. Mi responsabilidad es glorificar a Dios en todo momento. Mi responsabilidad es estar en la casa de Dios en todo momento. Mi responsabilidad es honrar a Jehová en todo momento con lo que Dios me ha dado. Puede ser económicamente, puede ser con las capacidades, con los talentos, con los dones que Dios ha dado. Entonces cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de servir conforme a la palabra de Dios, sabiendo que el labor, el trabajo que yo hago no es en vano. Tengo una recompensa allá en el cielo, queridos hermanos. Dios santo, puesto los ojos en el campo del juego. Ningún deportista, ningún jugador, a lo mejor fuera de la cancha o fuera del lugar del deporte, hace el juego. Siempre de acuerdo al estadio o de acuerdo a las normas o reglas del juego. Entonces este jugador siempre tiene que fijar ¿en dónde? En el campo del juego. Nacho. Wakin ko na yatsingit na asa to oyas kani wakin ko na pugzakangit nacho. Kay puntero kay imataterosanakang. Pelota al lado moncachanacán. ¿Hacia dónde tiene que apuntar? Hacia el arco, ¿no es cierto? Siempre su objetivo es ganar. Por ejemplo, en el vóley, un colocador, ¿qué tiene que hacer? ¿Mandar la bola fuera de la línea? No. Siempre de alguna manera, ¿qué está haciendo? Está buscando, no. Alguien dice a la izquierda, alguien dice a la derecha, alguien dice no al servidor, alguien dice no al volador, alguien dice por ahí está, pues, como le dice, espacio vacío, mándele para allá. Pero siempre el jugador está mirando hacia dónde mandar la pelota. Y la Biblia dice que nosotros, los que estamos en el juego, en la carrera, tenemos que poner nuestra mirada
en el campo del juego. El campo del juego significa las capacidades que Dios ha llamado, las capacidades que Dios ha otorgado a cada uno de nosotros. Dios, el mismo Dios, ha formado la iglesia. Y esa iglesia como cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tenemos diferentes dones y talentos. Y la Biblia dice que el mismo Dios constituyó a unos maestros, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros el que enseña, el que exhorta, el que tiene don de misericordia. En la Biblia encontramos más o menos hay entre 21 y 24 dones. Y de esos dones, cada uno de nosotros tenemos esas capacidades. El campo del juego es, si Dios te ha llamado para el ministerio, para cualquier ministerio, hermano, allí tienes que permanecer. Venga pruebas, venga lucha, venga cuantas cosas, pero perseverar en el campo del juego. Aunque a veces será muy difícil, a veces será duro, a veces no será tan fácil, pero perseverar en campo del juego. El campo del juego es el campo del servicio. Servir a Dios con lágrimas, servir a Dios con necesidades, con enfermedades, con cuantas cosas. Entonces, queridos hermanos, la Biblia dice, puesto los ojos en el campo del juego. Número 4, puesto los ojos en los enemigos de la fe. ¿No es cierto? En el cancha de juego hay rivales, ¿no es cierto? Claro, porque un equipo contra otro equipo, pues no es cierto, es un rival, pero no es cierto. Entonces, el de la defensa, ¿a quién tiene que cuidarse? Al puntero, pues no es cierto. Y el puntero, ¿a quién tiene que atacarse? Al mejor defensor, pues no es cierto. ¿Es así o no es así? Así es, ¿no es cierto? Entonces, la Biblia dice que nosotros también tenemos nuestros enemigos de la fe. Y estos enemigos de la fe, que es el mismo enemigo al principio que destruyó, se llama Satanás. Nosotros tenemos 3 grandes enemigos. En tu vida cristiana, en el atletismo, usted tiene 3 grandes enemigos. El número 1 es el diablo. El número 2 es la naturaleza vieja. El número 3, el mundo. Y continuamente, nuestra lucha es continuamente. Y por eso nosotros tenemos que fijar. Por eso nosotros no podemos descuidar. No podemos a lo mejor descuidar en nuestra vida espiritual. Porque cuando en el campo del juego, si el defensor, el que defiende al atacante se descuida, ¿qué pasa? Menos pensado gol. Y cuando nosotros descuidamos, cuando usted descuida, menos pensado, el mismo enemigo que destruyó a la humanidad, ese mismo enemigo anda buscando a quién destruir, a quién terminar, a quién de alguna manera dejar, desanimar. Entonces por eso la Biblia dice, puesto los ojos en los enemigos de la fe. Y luego dice la palabra de Dios, corramos con paciencia. Y siempre y algunas veces, a veces he estado en el campo del juego, no todas las veces, siempre. Y el entrenador, como le dice al encargado, el técnico, ¿qué dice? Tranquilo, hey muchachos, con calma, ¿no es cierto? Con paciencia. Y la Biblia, ¿qué nos dice? Con paciencia. Corramos con paciencia. Hoy podemos estar bien. Hoy estamos con vida. Mañana puede presentar muchas cosas en nuestra vida cotidiana. Si nosotros corremos apuradamente, más adelante puede haber tropiezos. Más adelante puede haber cuantas cosas. Y por ende, hermanos, en nuestra vida cotidiana necesitamos correr con paciencia. Número 3,
¿Cuáles obstáculos puede eliminar la carrera cristiana? Hay un peligro. Como estamos en el campo del juego, y la Biblia dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 12, Pablo otra vez habla de los cristianos de Corintio. Porque los cristianos de Corintio había un problema desde el versículo 6, dice de esta manera: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Entonces había un problema. Pablo dice: esto no está bien. Que al mismo tiempo no pueden servir a dos dioses. Al mismo tiempo no pueden glorificar a dos dioses. Y por eso Pablo dijo: esto no está bien. Porque el pueblo, ¿qué hacía? Todos se sentaron, comieron, vivieron, después a jugar. Entonces Pablo dijo: esto se llama idolatría. Ahora la Biblia nos enseña, ahora como les decía, ¿cuáles obstáculos puede eliminar la carrera cristiana? La codicia, la idolatría, la fornicación, la murmuración, la soberbia, el orgullo, la fama, la desobediencia, la rebeldía, la jactancia, el desánimo, la arrogancia. Estos son los peligros que debemos cuidar, queridos hermanos. Muchas de las veces a lo mejor usted dirá: yo no hago como hace tal hermana o como tal hermano. Pero debemos cuidar con la codicia. Debemos cuidar la idolatría. Idolatría tiene gachi más suasipi. ¿Quieres que una causa tenga gachi más idolatría? Claro, de pronto es que Dios está adorando contigo. Sí. ¿Qué es la idolatría? En lugar de adorar a un Dios verdadero, poner en primer lugar lo material. De decir: todo esto tengo por mí, por mi esfuerzo, por mi capacidad, por mi sabiduría, por mi inteligencia. Yo soy la persona más entendida. Idolatría. Y la Biblia dice que también la murmuración, la soberbia. ¿Qué es soberbia? O aguayarina. ¿No es cierto? Entonces, estos son los peligros. Los peligros que nos pueden llevar a un fracaso. Los peligros que nos pueden separar de cualquier tipo del ministerio. Los peligros que nos pueden llevar a un fracaso, a una vergüenza. Los peligros que nos pueden llevar a la destrucción o separación del ministerio. Y por eso la Biblia dice que debemos cuidar, hermanos. Cada vez cuando Dios nos utilice, cada vez cuando Dios nos abre la puerta, debemos servir con mucho temor, con mucha reverencia, con mucha mansedumbre y con mucha obediencia, sabiendo que un día todos tenemos que comparecer en la presencia de Dios. Chinespaka, Kaikonatami, Cuidana Canchi. Última parte, Tocochisanini. ¿Cómo vencer los obstáculos en la carrera cristiana? Ya les dije, ¿cuántos enemigos tenemos? ¿Basra enemigos charin hispánico na? 3. ¿Y más utizam que carga? Ñaña Manuela, Satanás, deseos de la carne y el mundo. Tenemos 3 enemigos. En su casa hay 3 enemigos. De gana no eches la culpa ni a tu mujer, ni a tu esposo, ni a tus hijos, sino que esos 3 enemigos están en ti mismo. En ti mismo. Y de gana no culpes también al Señor Satanás. Porque a él en ningún momento dice: hey, vamos que haga esto.
Solamente Satanás ofrece. Solamente Satanás dice, hey, ¿no te gusta esto? Pero de lo resto está en usted. Lo resto está en mí. Haces o no haces. Lo resto está en usted. Y por eso la Biblia nos enseña cómo podemos vencer. Porque cada cristiano tenemos obstáculos. Usted tiene obstáculos. Yo tengo obstáculos. Entonces, el libro de Efesios capítulo 4, versículo 22 al 32, la Biblia nos enseña de la siguiente manera. Quiero leer solamente el versículo 22. Dice de la siguiente manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué dice? Que despojaos, ¿qué cosa? El viejo hombre. En otras palabras, Pablo está diciendo, ya no viva como una persona que no conoce la palabra de Dios, como una persona que no sabes nada, como una persona que no tienes conocimiento de la palabra. Sino Pablo está diciendo, despojaos el viejo hombre. O sea, ya no eres para el mundo, eres para Dios. Y Pablo está diciendo, hay que despojar. Entonces, hermanos, necesitamos despojar 4 cosas que muchas de las veces nos estorba en nuestra vida cotidiana. Número 1, despojemos de todo peso. ¿Habrá cristianos cansados, desanimados? Claro, pues. ¿Habrá cristianos carretillas? ¿Habrá cristianos doble ánimo? Claro. ¿Por qué? Porque lleva un peso en su corazón. ¿Cuáles pueden ser esos pesos? El remordimiento, el resentimiento, la hipocresía. Entonces, la Biblia dice que hay que despojar todo el peso que nos estorba en nuestra vida cotidiana. Cheka mai piti, nyuka shongopi. Are, nyuka shongopi. Nyuka shongopi tias kamanta. Imat samuakin be desánimo, wakin be kolerana, wakin man iglesia picana, wakin be man a Dios psimitiachana, tu kilaya. ¿Sabes por qué? Porque hay un peso que está en tu corazón. Ese peso a veces es el remordimiento, a veces el resentimiento, a veces la soberbia, la rebeldía. Y la Biblia dice que debemos descargar ese peso. Debemos desechar ese peso. Para yo ser un mejor instrumento, útil para la obra del Señor, hermanos, necesitamos descargar el peso que nos molesta, el peso que nos estorba, el peso que nos impide, el peso que nos deja alcanzar. Ese peso es la que molesta en nuestra vida cotidiana. Número 2, dice, despojemos de todo pecado. Imaningmi, tu kui mana asi mapakunat imaningmi, lado ya chicho. Ni así kurkansi nacho, imasati hucha kakaska. Soberbia, blasfemia, jactancia, orgullo, rebeldía, resentimiento, cuántas cosas. Porque muchas de las veces la gente se fija en lo que es pleitos, en lo que es borrachera, en lo que es adulterio o fornicación. Pero hay muchos cristianos que están con un corazón resentido, con un corazón orgulloso, con un corazón remordido, con un corazón de hipocresía. Y la Biblia que dice, hay que despojar, hay que desechar. Entonces, ¿qué más dice la Biblia? Despojemos de todo estorbo. Ahora, usted sabe qué es lo que está estorbando en su vida cotidiana.
¿Por qué no puedes correr? ¿Por qué no puedes alcanzar? Ima cambo vida pica estorba cuyoyachi. Ima te molesta cuyoyachi. Por ejemplo, en tiempos de carnaval, pues no. Cuando los muchachos de aquí de la ciudad de Guayaquil van y se paran en el terreno del juego, ¿pueden correr? ¿Por qué? Por la clima, no, ya está. ¿Por qué? Por la clima. Pasa lo mismo. Cuando hay algún pecado, cuando hay un peso en mi corazón, aunque usted trata de correr hacia lejos, pero algo te molesta en tu vida. Algo no te deja correr. Algo no te deja alcanzar. Algo no te deja avanzar. Y por eso la Biblia dice que tenemos que desechar todo lo que estorba en nuestra vida cotidiana. Hermano, ¿qué es lo que te está estorbando en tu vida cotidiana? Hermana, ¿qué es lo que está estorbando en tu vida cotidiana? ¿Qué es lo que está estorbando? El Señor conoce, el Señor ve, el Señor sabe. Entonces la Biblia dice, debemos despojar. Y luego dice, despojemos del viejo hombre. En otras palabras, ya no vivamos como personas que no conocemos la palabra de Dios. Ya no vivamos. Porque Dios nos sacó de la esclavitud del pecado, de la oscuridad, de la perdición, de una vida que nadie podía cambiar, de una vida que nadie podía transformar. De allí Dios te tomó y te dio vida eterna. No para que vivas o para que vivamos conforme al estilo del mundo, sino más bien para vivir conforme a la palabra de Dios. Chenaspaca kuyas kona. Kay sumak tuta oras pejikos kanche. Kay chusco hatun yuikonatami ñukonche ricos kanche. Número 1, requisitos para la carrera. Número 2, cómo debemos correr la carrera cristiana. Número 3, pecajicos kanchigmi, los peligros que puede eliminar la carrera cristiana. Cuarto, pecajicos kanchigmi, cómo vencer los obstáculos en la carrera cristiana. Queridos hermanos, en esta preciosa noche les invito a todos los hermanos y hermanas, pónganse de pies. Y vamos a decir, Señor, hoy en esta preciosa noche, tú sabes y conoces. Decir, Señor, gracias por tu palabra. Decir, Señor, yo estoy en un campo de juego. Estoy en una carrera. Decir, Señor, en mi vida cotidiana habrá muchas dificultades. Pero decir, Señor, Pablo dijo, todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Querido Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa noche, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy hemos entendido, hemos visto tu palabra. Tu palabra es verdad y tu palabra es clara. Señor Dios amado, por ende en esta noche, agradeciendo por tu palabra, agradeciendo por los consejos. Y luego, pues Dios amado, en esta noche nos acercamos ante su santa, digna presencia. Porque tú conoces nuestros corazones y nuestros pensamientos. A cada uno de nosotros, según como estamos en tu presencia, papi. Tu palabra nos enseña, como atletas cristianos, en nuestro campo de corrida, necesitamos cada día perfeccionar nuestras vidas, preparar nuestras vidas, estar activo más en tu palabra. Si en algo hemos fallado, Señor, corregir nuestras vidas. Y por eso, Dios amado, aquí está tu pueblo. La iglesia que compraste con su preciosa sangre. La iglesia, una iglesia regenerada, una iglesia santificada. Esa iglesia, estamos en un campo de batalla.
Muchos a lo mejor estamos atravesando o enfrentando los obstáculos que nos presentan en nuestra vida cotidiana. El obstáculo de desánimo, el obstáculo de caimiento espiritual. A veces los pesos que nos molestan en nuestros corazones. Señor Dios amado, en esta preciosa noche, Padre, todo el peso que nos molesta, todos los obstáculos que nos estorba, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos, porque tú eres el único Dios que puedes transformar, regenerar. Tú eres el único Dios que nos da victoria. Y por eso, Señor, querido Padre, algo que me molesta en mi vida, algo que me molesta en mi corazón, algo que me molesta en diario de mi vivir, Señor Dios amado, está en tus manos. Ayúdanos, Dios amado. Danos fortaleza, danos fuerza, Señor Dios amado, porque tú eres nuestra roca, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres nuestro pastor, nuestro mentor, nuestra guía, nuestro protector, Dios amado. Y por eso en esta preciosa noche, tu pueblo, Dios amado, encomendamos en tus manos. Ayuda en nuestra vida cotidiana, ayuda en nuestro ministerio, ayuda en nuestro hogar, en nuestra familia, querido Padre, Dios amado, en esta preciosa. Así te pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Papi, por su palabra. En el nombre, sobre todo nombre de Jesús, tu pueblo agradece con lluvia de aplauso en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches.